Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha generado olas de especulación, debates apasionados y, seamos honestos, un poco de drama en el mundo del entretenimiento turco, la ruptura definitiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Han pasado meses, incluso años para algunos, desde que esta historia llegó a su clímax, pero aún siento que hay mucho que desentrañar, muchos cabos sueltos que atar y, sobre todo, mucha desinformación circulando por ahí. Así que prepárense para un análisis profundo con datos, rumores y, por supuesto, mi propia perspectiva sobre lo que realmente pudo haber sucedido entre estos dos talentosos actores que nos enamoraron en Senkalkam. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, noticias exclusivas y análisis detallados sobre tus celebridades favoritas. Y no te olvides de darle like a este vídeo si te gusta el tema y quieres que siga explorando este tipo de historias. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, pasión y éxito. Su química en pantalla era innegable y muy rápidamente esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de fanáticos en todo el mundo. Desde sus primeras apariciones públicas juntos, pasando por sus escapadas románticas y sus muestras de afecto en redes sociales, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Y la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción. Los rumores de crisis empezaron a surgir con fuerza a principios de 2022, y aunque al principio ambos intentaron desmentirlos, la evidencia se hacía cada vez más difícil de ignorar. Menos apariciones juntos, mensajes crípticos en redes sociales, y la sensación general de que algo no andaba bien. Y entonces la bomba estalló. Después de meses de especulaciones, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo en las redes sociales, con fanáticos de todo el mundo expresando su tristeza y decepción. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdad detrás de esta ruptura que dejó a tantos corazones rotos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No hay una sola razón, no hay un solo culpable, sino una combinación de factores que contribuyeron al final de esta relación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Ser una pareja tan popular y mediática tiene su precio. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado al detalle y comentado por millones de personas. La constante vigilancia y el escrutinio público pueden ser muy desgastantes y poner a prueba cualquier relación. Recordemos las persecuciones de los paparazzi, los rumores alimentados por cuentas de fans ansiosas por una confirmación, la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo eso pesa, y pesa mucho. Además, ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras profesionales. Hande consolidándose como una de las actrices más exitosas de Turquía, con múltiples proyectos en televisión y en plataformas de streaming. Kerem buscando expandir sus horizontes y aventurándose en proyectos internacionales. Esta ambición profesional, aunque admirable, también pudo haber generado tensiones y conflictos en la relación, al tener que lidiar con agendas apretadas, viajes constantes y la dificultad de encontrar tiempo de calidad para estar juntos. Pensemos en las filmaciones en diferentes países, las largas jornadas de trabajo, la dificultad de mantener la comunicación constante necesaria en una relación. La distancia física, aunque sea temporal, puede crear una brecha emocional difícil de cerrar. Otro factor que pudo haber influido fue la diferencia en sus personalidades y expectativas. Aunque ambos eran muy carismáticos y extrovertidos en público, en privado parecían tener formas diferentes de ver la vida y de manejar sus emociones. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que Hande era más reservada y sentimental, mientras que Kerem era más impulsivo y aventurero. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado fricciones y desencuentros. Imaginemos, por ejemplo, la planificación de un viaje. Hande quizás prefiriendo un destino tranquilo y romántico, mientras que Kerem buscando una aventura más emocionante. O simplemente la forma de lidiar con el estrés.
Ande buscando la soledad y la reflexión, mientras que Kerem optando por una salida con amigos. Pequeñas diferencias que, sumadas, pueden convertirse en grandes problemas. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, por más que exista amor y atracción, las cosas no funcionan. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y lo que antes parecía perfecto puede dejar de serlo. Y no hay nada de malo en eso. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y tomar la decisión que sea mejor para ambos. Tal vez, después de la efervescencia inicial de la relación, se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Que sus prioridades y objetivos en la vida ya no coincidían. A veces el amor no es suficiente para construir un futuro juntos. Ahora, quiero hablar de los rumores, porque sé que muchos de ustedes están interesados en saber qué tan ciertos son. Se habló de infidelidades de terceros en discordia, de problemas familiares. La verdad es que es muy difícil saber qué hay de cierto en todo esto. La mayoría de estos rumores provienen de fuentes anónimas y no hay pruebas contundentes que los respalden. Recordemos la época en la que comenzaron a circular fotografías de Kerem con otras mujeres, supuestamente en actitud comprometedora. O los comentarios maliciosos en redes sociales insinuando que Ande estaba saliendo con alguien más. Es fácil alimentar la especulación, pero es importante recordar que la mayoría de las veces, estos rumores son infundados y solo sirven para dañar la imagen de las personas involucradas. Personalmente creo que es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y los chismes. Ande y Kerem son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Si decidieron terminar su relación, es porque esa era la mejor opción para ellos. No tenemos derecho a juzgarlos ni a especular sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Concentrémonos en respetar su privacidad y no contribuir a la difusión de información falsa o dañina. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos son personas talentosas y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. En lugar de enfocarnos en el drama y la controversia, celebremos sus logros y apoyemos sus proyectos futuros. Y hablando de eso, ¿cómo están Ande y Kerem actualmente? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su participación en proyectos como Bambaşka Biri ha demostrado su versatilidad y talento como actriz. Ha sabido reinventarse y explorar nuevos géneros, demostrando que su éxito no se limita a un solo papel. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su talento. Su incursión en el mercado internacional con proyectos como Eflatun ha sido un paso importante en su carrera. Ha demostrado que tiene la ambición y el talento necesarios para triunfar en el escenario mundial. Además, su trabajo como productor y guionista demuestra su pasión por contar historias y su deseo de expandir sus horizontes creativos. Si bien no han hablado públicamente sobre su ruptura, ambos han dejado claro que guardan un buen recuerdo de su relación y que se desean lo mejor el uno al otro. Esto demuestra madurez y profesionalismo, y es algo que debemos admirar. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en guerras mediáticas, Ande y Kerem han optado por el silencio y el respeto mutuo. Esto habla de su integridad y su capacidad para manejar situaciones difíciles con elegancia y discreción. En resumen, la ruptura entre Ande y Kerem fue un evento que impactó a muchos de nosotros, pero al final del día, es una decisión personal que debemos respetar. Las razones detrás de esta ruptura son complejas y multifactoriales, y no hay una sola verdad absoluta. La presión mediática, las diferencias personales, las ambiciones profesionales y la simple evolución de la relación, pudieron haber contribuido al final de esta historia de amor. La clave está en entender que las relaciones son dinámicas y que a veces, el final es la mejor opción para todos los involucrados. Lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas talentosas y merecen ser felices. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras. Apoyemos sus nuevos proyectos y celebremos sus éxitos individuales. Bueno, eso es todo por hoy.
Espero que este análisis detallado les haya gustado y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido entre Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? ¿Tienen alguna teoría o comentario que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me gustaría saber si creen que la presión de los fans influyó en su relación, si piensan que la diferencia de edad fue un factor determinante, o si simplemente creen que su relación siguió su curso natural. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Quiero que este canal sea un espacio para la reflexión y el debate constructivo sobre el mundo del entretenimiento turco. Un lugar donde podamos compartir nuestras opiniones y aprender juntos sobre nuestros actores y series favoritas. Recuerden, aquí siempre encontrarán información interesante, análisis detallados y noticias exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estén atentos porque pronto estaré subiendo un vídeo sobre los nuevos proyectos de Hande y Kerem y cómo están impactando sus carreras. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.